Nos centramos en A Buenas Horas en conocer esos 100 años de historia de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas y saludamos para ello al portavoz de Asoselpa, Manuel Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. No se ve muy bien, ¿no? Se ve bien, se ve bien. Sí, sí, tenemos el fondo Sí, detrás un poco difuminado, hay un contraluz, pero sí. bueno, se ve bien a Manuel Vidal y bueno, lo importante es que esta conversación que vayamos a tener pues quede bien claro también lo que se cumple, que son casi nada 100 años, ¿no? Que eso pues se dice pronto y es un centenario que entiendo que es muy importante para Soselpa en este año. Sí, para los consignatarios, es la de la patronal, pues, de la más antigua. La Cámara de Comercio es anterior, pero en lo que es en el puerto, además, era creada por los pioneros, por compañías británicas, alemanas, es decir, por todos aquellos que aprovecharon el despegue del puerto en 1883, cuando se puso la primera piedra, y luego en el siglo XX, cuando empezó a despegar. Y entonces los consignatarios se unieron ahí. Luego han salido otro tipo de organizaciones, otro tipo pero la Asociación de Consignatarios es la que ha liderado, porque ten en cuenta que los consignatarios representan a los armadores, y cada barco que viene al puerto pues está representado por un consignatario. Es decir, todas las escalas son pues 10.000, 15.000 escalas, depende del año, pues y luego pues esos capitanes o esos armadores pues solicitan trabajo, descarga, reparaciones, cambio de tripulación, suministro de combustible, suministro de víveres, etcétera, etcétera. Entonces, pues ha sido el interlocutor y el que ha estado siempre de alguna forma, pues codo con codo con la autoridad portuaria para llevarlo el día a día del puerto. Luego la actividad portuaria se ha ido complicando y se ha especializado algunos sectores, ¿no? Para aquellos que, claro, que no son conocedores, ¿no? De la actividad portuaria, esto implica que cualquier barco que llega a un puerto, por ejemplo, como el de Las Palmas, si no tiene un consignatario de apoyo, no puede hacer absolutamente nada. No puede ir el capitán, el armador directamente lo podría hacer. De hecho, cuando tú vienes en un barco con tu yate, pues lo haces tú directamente, no, no necesitas un consignatario. Pero cuando llevas una operación compleja de un barco que necesita muchas cuestiones, pues ya tú vas buscando, igual que cuando llegas a puerto, que el capitán del barco no atraca directamente, sino que utiliza un práctico, pues el consignatario es el guía en el puerto. Y este ha sido un puerto tradicionalmente, tradicionalmente de escala, desde Cristóbal Colón fuera de los primeros clientes de la Bahía de la Isleta, y luego pues se ha sido continuado con puerto de escala, y luego se ha ido especializando. Por ejemplo, hemos sido un puerto de pesca importantísimo por el rico Banco Sahariano que tenemos al lado. Es decir, hemos estado en el top 100 de los puertos de contenedores del mundo por el hub que hacemos en esta zona del Atlántico. Es decir, nos hemos especializado, y te puedo decir que de los puertos que hay en la zona, el que ha quedado con una salud bastante buena ha sido el de Las Palmas. Los demás han perdido porque no han sabido adaptarse a los nuevos cambios. Es decir, todo lo que es la Macaronesia ha estado cubierta por puertos que se utilizaban para las travesías transoceánicas y África, y solamente de importancia queda ahora el puerto de Las Palmas, que es incluso también el hub del archipiélago. Es decir, todas las mercancías que se distribuyen a las demás islas y a través de rolones, los supermercados diarios con los puentes marítimos, se hace a través de Las Palmas, porque Las Palmas es el hub. Y, y esto sin menospreciar otros puertos, pero bueno, la economía y la logística funciona así. Tienes que concentrar en algún punto las operaciones para que sea rentable. Entonces estamos pensando, ¿no? Que si no existiera el puerto de Las Palmas o no trabajara como trabaja, el resto de islas se verían muy afectadas, ¿no? Sí, bueno, ya buscarían la salida, ¿no? El resto de islas si no tuviera Las Palmas. Pero hoy por hoy se hace un buen servicio desde Las Palmas. Y eso es estar en primera división, y tenemos consignatarios y estibadores de primera división. ¿Qué significa eso? Que si no tuviéramos la primera división, pues estaríamos pues con unas cargas más altas, porque un barco para venir aquí le costaría más para dejar unos cuantos contenedores solamente para la población local. Sin embargo, si tú lo utilizas para otro tipo de cosas, para mercancías que van a otros destinos, pues ahí ganas. Eso Claro. es fácil de entender, ¿no? Sí.
Sí, sí, entonces el crecimiento también del puerto ha ido aparejado a las demandas, ¿no? También de todos aquellos que han visitado esta plataforma tricontinental, ¿no? Que se encontraban a lo mejor y dicen, bueno, pues ya sí tengo un puerto donde además pues puedo tener una mercancía, que esa mercancía, si es perecedera, pueda tener un mantenimiento y luego pasarla a lo mejor a África, pues también ha servido de ayuda, ¿no? Ese crecimiento precisamente del puerto. Sí, sí, evidentemente, porque los puertos africanos han carecido, por ejemplo, de aguas profundas. El puerto de Las Palmas, porque casi todos se han construido en la salida de los ríos y no tiene mucho jalado. El puerto de Las Palmas lo ha tenido. Hombre, eso no quiere decir que Las Palmas se mantenga siempre como el líder en la costa occidental africana, porque ya se están despegando con las nuevas tecnologías nuevos puertos en toda la costa occidental africana. Es decir, que nosotros tenemos también que especializarlo. Pero sí somos un puerto muy fiable y muy seguro. Lo que hay que hacerlo es competitivo, que tenga unas tarifas competitivas y que haya una oferta pues variada. Mm. Bueno, si nos remontamos a los comienzos, ¿no? De la asociación de Asoselpa, ¿existe Sí, algún dato histórico que nos pueda contar Manuel Vidal de este 1925 que se guarde como, no sé, el arranque de todo este proyecto? bueno, ahí sí son las oficinas de Elder, que ya sabes dónde está, que está el Museo de la Ciencia. Y, y bueno, y ahí se reunieron. Entonces, bueno, la primera etapa, porque claro, eso fue en 1925. Nosotros tuvimos un auge importantísimo de británicos hasta la Primera Guerra Mundial y hasta la Segunda, pero ahí ya la Segunda ya se terminó el Imperio Británico y había una disputa entre alemanes o germanófilos y anglófilos, entre alemanes y británicos por controlar el tráfico del puerto. Y entonces había algunos empresarios como Miguel Curbelo Espino, que era conocido como el rey del puerto, que fue presidente de la Junta del Puerto, que era germanófilo. Y entonces pues estaba en la lista negra de los aliados cuando fue la Primera Guerra Mundial. Es decir, que ahí las dos guerras nos afectaron al Mm. tráfico portuario y nos afectaron también porque perdimos el impulso de los pioneros. Luego, la burguesía canaria, con Miguel Curbelo, Salvador Cuyá, Armando Bordes, etcétera, pues fueron cogiendo el relevo. Pero al principio era muy, muy fuerte el enfrentamiento que hubo, aunque nos benefició, porque decía, hemos construido un puerto increíble. Bueno, todavía no, porque hasta los 40 no, el puerto de Las Palmas no fue increíble, pero bueno, que se estaba desarrollando y lo estaban utilizando las potencias extranjeras. Pero eso dio un know-how importante, porque ahí en la Asociación de Consignatarios hay muchos empleados de esas compañías que todavía funcionaban y que aprendieron los modos. Y entonces hay una clase empresarial en el puerto alrededor de los consignatarios que tienen una formación internacional importante. Y eso es el know-how que dejaron los británicos y los alemanes. Y cómo una asociación sobrevive pues a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra Civil Española, se mantiene ante conflictos bélicos y siendo, como decíamos antes, un lugar estratégico. Sí, pues no metiéndose en política, Claro. posiblemente. Es la mejor manera, ¿verdad? Y no, ahí el tema siempre ha sido en el puerto son muy, pragmáticos, muy prácticos, pero la verdad que ha sido una riqueza. Si ahora tú lo sabes, José Luis, que hay cursos para que despertar nuevas vocaciones en torno al puerto, porque las consignatarias necesitan personal. Alfacic, que es una de las consignatarias de la asociación, ha promovido ese tipo de formación y me parece una alternativa muy importante, es decir, que haya un tejido empresarial internacional que traiga divisas, porque eso al final son todo lo que trae divisas. El puerto no genera per se muchísimo dinero, es decir, las empresas ni empleo, pero sí da un valor añadido a toda la sociedad, porque no podías entender la industria turística, 18 millones de turistas, si no hay una logística que le permita que todas las mañanas vayan a desayunar a los hoteles y encuentren todos los productos allí. Sí, porque estamos hablando de que Canarias, pues, el autoabastecimiento el que tenemos es el que es y si no entra todo por los puertos, como bien dice, esos 18 millones de turistas más los 2 millones de habitantes, ¿no? Que tiene Canarias, sería casi Sí, imposible darles de comer, ¿no? sí, sí, la logística es importantísima y nosotros
en ese sentido los canarios sí que hemos sabido pues dar lecciones de logística. Es decir, siempre hemos estado en la punta de lanza de los puertos españoles en todas las modificaciones y eh, en todas las nuevas tecnologías, en las reformas portuarias, siempre hemos estado los canarios y ahí los consignatarios pues también se están reciclando. Ahora se ha convertido más en un sector multinacional, es decir, primero fue muy británico y alemán, luego muy nacional y ahora se vuelve también multinacional porque hablamos de la globalización comercial, etcétera, etcétera. Bueno, en estos 100 años, ¿cuál ha sido el momento clave o más importante en Asoselpa, ¿no? Que ustedes consideren este fue el punto de inflexión o este fue el más destacado. Entiendo que habrá alguno que a lo mejor pues tengan en mente, no sé si más reciente, más lejano. No, ahí hubo varias cuestiones que, volviendo con la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es cómo funciona el sector de consignatarios como termómetro de la actividad del puerto, en el sentido de que tuvimos dos cierres de canales de Suez, ahí tuvimos unos récords importantísimos. Todas las crisis, antes de que llegaran a otras partes de Europa o de la península, ya llegaban primero aquí y ahora estamos sufriendo en el sentido positivo de los problemas que hay en el Oriente Próximo con el desvío de barcos y con el aumento del tráfico de contenedores y de habituallamiento en general. Es decir, pues Asoselpa siempre pues, está en un brete en el sentido de que cualquier eh, no depende de sí mismo, sino cualquier cambio del panorama internacional le afecta. Entonces ahí viene la cualidad de los consignatarios de saber adaptarse pero esos cierres del canal de Suez fueron, tú no habías nacido a lo mejor, no sé, pero era un récord de todo el puerto lleno de barcos Claro. y crecieron muchas consignatarias y fue un maná que hubo en aquella época. Yo creo que esos son los puntos más importantes que ha tenido Asocelpa han sido los referidos al comercio internacional, sí. En la actualidad, ¿cuántas empresas están asociadas a Soselpa? Pues cerca de 40 empresas Ajá. y creciendo. Ujú. Creciendo y bajo la dirección, si no me equivoco, de doña Carmen Moreno, ¿no? Ojeda. Y sí, tenemos a Carmen Moreno, que, que, que sobra decirlo que las mujeres en el puerto en los últimos años han tenido un protagonismo importante, que el puerto no es un coto de hombres, como se pensaba, y yo recuerdo cuando trabajé en Canarias 7 en el año 82, hacer la primera entrevista a la mujer guardamuelle, la primera mujer guardamuelle, sí, hace 45 años. Y de ahí ya se ha producido Caridad Cuyás, también fue presidenta, y es decir que el, que el puerto no es cosa solamente del sexo masculino, sí. Sí, bueno, efectivamente, incluso Elena Vicente, secretaria general, ¿no? También lleva de Asoselpa bastantes años, ¿no? Con lo cual estamos hablando de, como bien dice Manuel Vidal, pues un puerto que cada vez está más equilibrado, ¿no? En el rango también de ocupaciones de ambos géneros. Sí, pero no se trata de equilibrado, son mujeres que se lo Sí, merecen y lo trabajan. Eso exactamente. nadie regala nada ahí y eso, bueno, aquí tenemos en el Muelle Grande, como decía la canción, tenemos a los hombres valientes y a las mujeres valientes también. Efectivamente. Bueno, este próximo viernes, si no me equivoco, acto para celebrar estos 100 años, ¿qué nos puede contar Manuel Vidal sin desvelar alguna sorpresa que entiendo que habrá alguna? Sí, porque vamos a festejar, eso es una fiesta de la comunidad portuaria a la que estás invitado Gracias. y, y entonces pues ahí haremos un reconocimiento a los que están vivos y han contribuido al desarrollo, a la comunidad portuaria, pues, para festejar, hacer un brindis en alto a toda la comunidad portuaria. Tendremos por supuesto, a las máximas autoridades porque la isla, el ayuntamiento, la autoridad portuaria y el gobierno han contribuido al desarrollo de ese puerto. Tendremos algo de humor, tendremos música y lo hacemos en el Castillo de la Luz, que era, que es emblemático para el puerto, ¿sí? En la zona donde estaba todo lleno de varaderos y de compañías carboneras alrededor del Castillo de la Luz. Sí.
Claro, es un bonito detalle, ¿no? Ese Castillo de la Luz que, si echamos la vista atrás, en 1925 tenía otro uso, ¿no? Que no el cultural que tiene ahora, ¿verdad? Que era, digamos, algo mucho más importante y otra historia a la que cuenta también ese castillo. Sí, no sé lo que sería en 1925, pero evidentemente estaba rodeado de agua, claro, sí. Claro. Todavía, porque ahí el muelle pesquero se hizo a partir de los años 40, sí, que está enfrente del castillo, del arranque. Pero ahí se ganó con las obras estas, se ganaron, hay varias obras que ganaron, por ejemplo, que la playa de Alcabanera tuviera más arena. O sea, se produjo a través de las obras portuarias una acumulación de arena en las Alcarabaneras. Y ahí de alguna forma, pues, la arena no transitó, sino se quedó retenida en esa playa. Claro. Sí, algún beneficio también colateral hubo de las obras del puerto en la ciudad. Bueno, eso es evidente. Bueno, es evidente e incluso también una de las reclamaciones, ¿no?, que hacen todos los que forman parte del sector portuario es abrir más el puerto a la ciudad, ¿no? Que la ciudad no solo mire hacia adentro, sino mire hacia el puerto y que se una, ¿no? Puerto-ciudad, que siempre ha sido uno de esos grandes proyectos para que se den cuenta de la importancia, ¿no?, que tiene este mismo puerto. Bueno, hay zonas del puerto que ya de forma portuaria, para portuaria pura, no funciona, sino para acciones portuarias blandas, como yates de gran tamaño, etcétera, o cruceros de turismo, es decir, zonas próximas a la ciudad. Pero evidentemente tiene que haber una diferencia entre lo que es ciudad y puerto en ese sentido de algunas zonas. Es decir, hay zonas que sí, que el puerto va a abandonar porque ya no, el uso mm, portuario no es tan importante y hay otras zonas de mayor calado, tal, que sí son necesarias. Y, y luego yo siempre creo que en otros puertos a lo mejor no, pero este puerto siempre ha estado abierto. Los ciudadanos en general, sobre todo los de la isleta, saben lo que es el puerto, saben la importancia del puerto. Aquí el puerto eh, es lo primero todavía. Si yo recuerdo hacer una encuesta en el año 2004 sobre sobre 300 personas, bueno, una encuesta ahí sobre la importancia del puerto, sobre ciertas obras y tal, y los ciudadanos dice, ¿usted cree que el puerto tiene que hacer esto y tal? Dice, yo no sé si esto lo tienen que hacer, pero si es bueno para el puerto, que se haga. Es Claro. decir, esa es la filosofía que hay. Entonces, no me parece que haya un cierre entre la ciudad y el puerto. Además, de alguna manera, eh, esa diferencia tiene que estar porque si no, si el puerto se convierte en ciudad, perdemos el puerto y viceversa. Es Claro. decir, yo creo que tiene que haber ahí un equilibrio importante para que el puerto siga siendo el puerto con su actividad industrial, porque es una actividad industrial de alto voltaje, y la ciudad tenga sus zonas de esparcimiento y de área en torno al puerto, si es posible. Pero no creo que haya un divorcio. En las Sí, sí, palmas, sí, por lo no, en menos, este caso no se creo, trata no de unir. habrá. Sí, sí, se trata más de No, acercar y unir que de separar, está claro, sí, sí. además los ciudadanos que conocen bien el puerto. Otra cosa es que tú no puedas circular por donde haya grúas y eso Claro. evidentemente no sé. Bueno, para acabar y no quitarle más tiempo a Manuel Vidal, año de Sí, celebración, de centenario, pero también de reivindicación. Van a aprovechar que va a estar, digamos, pues, entre comillas, toda la plana mayor en ese acto para reivindicar algo desde Asoselpa, también para, pues no sé, pedirle al gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, a aquellas instituciones que puedan hacer algo más por el puerto que lo hagan. sí, sobre todo el puerto que lo deje tranquilo es la mejor forma para que no, si no lo dejan que circule solo porque el puerto funciona solo. ¿Sabes? Que no es necesario que hagan nada, sino que no dejen que se evolucione de forma natural. No tenemos por qué pedir nada y me parece que hay músculo empresarial suficiente para salir adelante y lo único es eso, que nos dejen trabajar. Sí, porque a veces que el intervencionismo hace más daño que generar beneficio, ¿verdad? O sea que si Sí, la sí, cosa funciona, que quede tal cual. tenemos muchos ejemplos, sí. Bueno, pues Manuel Vidal, portavoz de Asoselpa, feliz centenario. Muchísimas gracias por este ratito, por dar a conocer parte de la historia Muchas de la gracias a Asociación ti. de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas y nos vemos por ahí el viernes en ese acto que será una maravilla y seguro que será un momento grande de celebración. Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta pronto.